Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día número 14 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como ya sabéis, este reto no incluye únicamente hablar de serums que sean low cost, que cuesten menos de 15 euros y que podemos encontrar en Druni y en Primor, sino que hay unos requisitos que me autoimpuse para hacerlo un poco más interesante y aportar más diversidad. Y es que, como ya sabéis, no puedo repetir análisis que ya haya hecho anteriormente en el canal. Por supuesto, tengo que intentar aportar la mayor cantidad y variedad de activos y de fórmulas y también de a qué tipo de piel va indicado cada producto para que todas las personas que estéis viendo toda esta saga de vídeos podáis encontrar algún producto que se adapte a vuestras necesidades. Por último, añadir que tampoco puedo repetir marcas. Cada vídeo será de una marca diferente con unos activos diferentes entre todos ellos para intentar aportar así la mayor diversidad posible. Así que con todo esto dicho, vamos a conocer el serum de día de hoy. Al igual que ocurrió con el análisis del serum de Garnier que hice al principio de este reto, hoy vamos a hablar de un serum de una marca que es conocida por no ser una marca low cost, pero que también podemos encontrar algunos de sus productos a un precio por debajo de 15 euros. En este caso estamos hablando de L'Oréal. Vamos a conocer en profundidad todo su listado de ingredientes, vamos a conocer todas las propiedades que tiene, a qué tipo de pieles se adaptaría bien, y por último conoceremos su precio para ver si vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrir este serum de L'Oréal low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor y conocer todo lo que puede hacer para nuestra piel y a qué tipo de pieles se adaptaría bien. Así que quédate conmigo para descubrir toda esta información de este serum. ¡Que empezamos! La verdad es que me encanta encontrar productos de estas marcas tan conocidas que sean algo más asequibles, y es que sé que muchas personas os gusta utilizar muchos productos de marcas más conocidas, de marcas que también han hecho estos estudios de eficacia en producto terminado, que es el caso de este tipo de marcas. Y la verdad es que me encanta poder encontrar algún producto que cueste menos de 15 euros, que sea low cost, que sea más asequible para todos los bolsillos y que podamos también disfrutar de todas las propiedades de estos activos que tienen todos estos estudios detrás. Así que, sin entretenerme más en todo esto, vamos a empezar hablando de lo que viene indicado en el etiquetado de este producto. Y es que en el etiquetado nos resalta fundamentalmente la combinación de péptidos, también nos indica que tiene proretinol y que tiene adenosina. La combinación de péptidos es ideal. El péptido en sí es un activo que se utiliza muchísimo en cosmética anti-age. ¿Por qué? Porque estos péptidos pueden ayudarnos a hacer de sostén en nuestra piel, aportar esta elasticidad, esta firmeza, va a ayudar a que la piel se mantenga lo más firme posible, pero no tiene un efecto lifting como tal, únicamente mantiene nuestra piel más firme. Con respecto al proretinol, ya veremos qué activo es en su listado de ingredientes y por qué se llama así. Y por último tenemos la adenosina, que también es considerado un activo antienvejecimiento muy potente con unos estudios detrás muy interesantes. Es un activo que a mí me gusta muchísimo y combinado con el retinol y con los péptidos me parece un cóctel ideal para combatir arrugas, líneas de expresión y mejorar la firmeza de nuestra piel. Por supuesto, también en el etiquetado y en la web podemos encontrar esta información de los porcentajes del efecto que han sentido las personas que han utilizado el producto. Esto quiere decir que sobre el producto terminado han probado en diferentes personas de un rango de edad, en X personas, qué tal les funciona el producto y han evaluado la mejoría en líneas de expresión, arrugas, etc. Todo esto viene recogido también en el etiquetado, pero mucho más en profundidad en su web. Y aquí podemos ver cómo nos dice unos porcentajes de mejoría. Además, también viene indicado en días, cómo notamos la mejoría tras X días de utilizar el producto y en qué porcentajes han notado esta mejoría las personas que han utilizado el producto. Dicho esto, hablamos del modo de uso, que como siempre os digo, el orden de utilizar nuestro serum sería, salvo que sea un serum especial y se indique lo contrario, sería hacer nuestra limpieza, a continuación nuestro tónico y a continuación es cuando utilizaríamos nuestro serum. Este serum en particular, al contener retinol, sí que sería más aconsejable utilizarlo en nuestra rutina de noche y, por supuesto, empezar a utilizarlo en noches alternas y poco a poco ir acostumbrando a nuestra piel.
Por supuesto, en este caso tenemos pro-retinol, no tenemos retinol puro, ya veremos qué activo en concreto tenemos, pero es importante siempre que estemos utilizando estos activos que hagamos siempre una prueba de tolerancia en nuestra piel, que veamos cómo se comporta nuestra piel, si sentimos algún tipo de irritación, rojez, etc. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Pues bien, con todo esto vamos a irnos al listado de ingredientes. Encontramos 33 ingredientes en total. Creo que es el serum que he analizado hasta ahora de este reto que más ingredientes tiene, pero únicamente voy a centrarme en los ingredientes que tienen unas acciones y unas propiedades mucho más interesantes y que van un poco ligadas a este efecto anti-age. Eso sí, voy a destacar también algún activo que tiene propiedades protectoras, que tiene unas propiedades que realmente pueden completar muy bien con los activos destacados que contiene. Bien, en primer lugar quería resaltar que en el número 2 encontramos alcohol desnaturalizado. Ya sé que a muchas personas el alcohol desnaturalizado os puede causar algún tipo de irritación y rojez. No supone como tal ningún tipo de problema, es un activo muy interesante que se utiliza en cosmética, puede tener acción astringente, puede ayudar a que penetren mejor nuestros activos posteriormente, pero para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad al alcohol desnaturalizado, que sepáis que lo contiene y está en el número 2 del listado de ingredientes, estando en una alta concentración. Pasamos así directamente al número 4, donde encontramos un probiótico que nos va a ayudar a mejorar la función barrera de nuestra piel. Y pasamos así al número 7, donde encontramos un fermento con acción fundamentalmente reparadora y antioxidante. A partir de aquí es cuando empezamos a encontrar algunos de estos péptidos que, como ya sabemos, nos van a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel, mejorar las líneas de expresión, las arruguitas, hacer este efecto anti-age. Eso sí, resaltar que el péptido que encontramos en el número 10 es un péptido que también tiene acción calmante en nuestra piel. Y esto es muy importante porque estamos hablando de una fórmula con muchos ingredientes. Hemos visto también que hay ingredientes más arriba que pueden causar algún tipo de irritación en pieles más sensibles a este activo. Así que es importante que también se incluyan otros que tengan esta función calmante en nuestra piel. En el número 11 es donde encontramos la adenosina, un activo fundamental en cosmética anti-age. Va a ayudarnos a mejorar la síntesis de colágeno y elastina y aportar firmeza a nuestra piel. Encontramos algunos extractos naturales que también nos van a ayudar con esta función anti-age, pero también aportar hidratación en nuestra piel. Y también encontramos un derivado del ácido salicílico que nos va a ayudar a mejorar la apariencia de nuestra piel. Y ya por último, solo destacar en el número 14 el ácido hialurónico, la sal del ácido hialurónico, que ya sabemos que actúa como un humectante, hidratando nuestra piel en profundidad y pudiendo hacer este efecto llamado entre comillas rellenador, que mejora la apariencia de nuestras arrugas y líneas de expresión. Y en el número 16 es donde tendríamos este llamado pro-retinol, que lo que tenemos es la forma estable de la vitamina A, que nos va a ayudar fundamentalmente a combatir los signos del envejecimiento. Pues con todo esto dicho, vamos a irnos a conocer el precio para ver si realmente valdría la pena y a qué tipo de pieles sería ideal el uso de este serum. Y es que el precio ronda entre los 9,50 € hasta lo máximo que lo he visto ha sido 14 €. Realmente estamos por debajo de estos 15 € que es uno de los requisitos que sea low cost. Así que me parece muy interesante poder encontrar un serum de esta marca que cueste menos de 15 € y que tenga esta combinación de activos. Eso sí, tenemos los estudios de eficacia que son muy interesantes, pero no tenemos las concentraciones de activos. Sería ideal tener este 2 en 1, la concentración de activos y lo que puede hacer por nuestra piel. Pero tengo que decir que en estos casos es muy importante que, aunque no tengamos la concentración de activos, sí que sepamos estos estudios de eficacia en producto terminado. Los estudios de eficacia en producto terminado son ideales para poder cuantificar así qué mejoría vamos a notar en nuestra piel. Y hemos visto que los tienen, hemos visto los porcentajes y hemos visto también la mejoría en nuestra piel según el tiempo de uso. Así que me parece que es un producto que vale muchísimo la pena, que sería ideal para aquellas pieles más maduras que busquen reafirmar su piel, mejorar la apariencia de arrugas, líneas de expresión. La verdad es que es un serum muy potente con una combinación de péptidos, del derivado del retinol, además también de adenosina, una combinación muy top para poder ayudar a mejorar nuestra piel, las líneas de expresión, las arruguitas y además también, sobre todo, especialmente además bien indicado en el etiquetado, estas patas de gallo que tanta rabia nos dan, también puede mejorar todo esto en nuestra piel. Así que me parece un serum muy completo, que por menos de 15 € podamos obtener todos estos beneficios de una marca que normalmente es una marca no muy asequible,
que podamos encontrar estos serums que sí que sean asequibles para los bolsillos de todos nosotros y que podamos tener estos beneficios en nuestra piel. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum low cost de L'Oréal y si lo conocíais y lo habéis probado, ¿qué tal os ha funcionado? Cómo me gusta poder encontrar productos que sean más asequibles en marcas que son un poco más de precios más elevados. La verdad es que es algo que me encanta porque es cierto que me parece muy interesante poder encontrar productos que sean asequibles y que tengan todos estos estudios detrás, etcétera. Me parece algo muy potente y que todas las personas puedan acceder a estos cosméticos me parece realmente ideal. Dejadme, por supuesto, también en comentarios qué os está pareciendo esta saga de 21 días analizando productos low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¿Qué os está pareciendo? ¿Estáis echando en falta alguna marca? ¿Estáis echando en falta algún producto, algún serum que os gustaría que estuviera incluido en estos 21 días? Dejádmelo todo aquí, por supuesto, en comentarios. Y lo último que puedo decir es daros las gracias a todas las personas que estáis ahí apoyándome, diciéndome todas las palabras positivas, todos esos comentarios cargados de palabras bonitas. Os lo agradezco infinito. No sabéis cuánta energía me da para seguir haciendo estos vídeos, así que solamente puedo daros las gracias de todo corazón y nos vemos mañana ya en el día número 15 analizando 21 serums low cost de Druni y Primor. ¡Hasta mañana!